9:03. Bolivia entera, muy buenas noches. Bienvenidos a un lunes más del programa de debates del Abogado del Diablo. Hoy quiero, como siempre, comenzar saludando a nuestros abogados del diablo. Voy a saludar a don Gonzalo Chávez, abogado del diablo por primera vez. ¿Cómo está? Magíster en Economía. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Pero tenemos más, nosotros que no vamos a saludar a don Gabriel Dabdú. ¿Cómo está? Muy buenas noches, también abogado del diablo por primera vez. Buenas noches. Buenas noches, es Jimena. Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Y tenemos más nosotros, estamos con don Marcelo Elío esta noche, diputado del MAS. ¿Cómo está? Muy buenas noches, abogado del diablo, ya nos acompañó una vez. ¿Cómo está? Jimena, ¿cómo está? Buenas noches y un gusto estar acá presente. Y tenemos más, don Wilfredo Chávez también está con nosotros, viceministro de Coordinación. ¿Cómo está, abogado del diablo? Buenas noches. Bueno, un saludo a usted, Jimena, a los invitados, a todo el país. Y finalmente vamos a saludar a don Humberto Bacaflor, que esta noche nos acompaña también, periodista y abogado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, y esta noche tenemos dos invitados especiales. Uno de ellos es don Oscar Cámara, que está con nosotros, director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Empresas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto estar en tu programa. ¿Cómo está? Y Samuel Doria Medina también con nosotros, presidente de Soboce. Buenas noches. Bueno, le aclaro que no soy presidente de Soboce, soy un accionista más, pero un gusto estar aquí, Jimena. Buenas noches. Paz, presidente. Paz, presidente de Soboce. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, nosotros como siempre vamos a tener un programa especial esta noche dedicado a todos ustedes y hablar de la determinación que ha tomado el gobierno hace un poco más de 10 días de revertir las acciones de Fancesa a manos de la gobernación de Chuquisaca. Esto abre la oportunidad de discutir cuál es el rol del gobierno. Y tenemos esto en la economía boliviana, buscar las virtudes y los aciertos y las determinaciones tomadas en estos años al frente del mando del Estado, así como también encontrar y analizar los defectos y equivocaciones que podrían haberse cometido. Y nunca más permitiremos que ningún traidor vuelva a entregar esa riqueza a los extranjeros. El gobierno y la economía. Uno de los objetivos marcados por la administración Morales desde su inicio en 2006 fue la intervención directa del Estado en la economía boliviana. Nacionalizar y nacionalizar nuestros recursos naturales como también los servicios básicos. Así, en los primeros meses de su gestión, llegó la denominada nacionalización de los hidrocarburos, con participación de las fuerzas militares. Fue un paso agresivo de redistribución de la participación de las petroleras en la torta societaria. La nacionalización de los recursos naturales va a ser imparable. De ahí en más, cada año en la misma fecha, 1 de mayo, el gobierno avanzó en la toma del control de distintas empresas otrora capitalizadas, en el sector minero, electricidad, telecomunicaciones e hidrocarburos. Estamos recuperando energía, la luz para todos los bolivianos y las bolivianas. En estos casos, las nacionalizaciones llegaron de la mano de decretos supremos fortalecidos por la toma de acciones de las AFPs. También está la creación de otras empresas, como Lácteosbol, Cartonbol, Papelbol, Boliviana de Aviación y otras que forman parte de la estrategia del Ejecutivo que busca, como lo adelantó Álvaro García Linera, la consolidación del poder absoluto que no sería tal sin dinero. Hoy las cosas pueden parecer más fáciles y van a ser mucho más fáciles. El Estado se va a consolidar. Pero además, el rol del gobierno en la economía se traduce también en acciones políticas de efectos colaterales, como el referido a las preferencias arancelarias a los Estados Unidos, pérdidas por el crecimiento de cultivos de coca o las prohibiciones de exportación de aceite y azúcar por cuestiones de control de precios en los mercados populares y la inflación del 2008 que pasó los 2 dígitos. Vamos a nacionalizar esas fábricas de aceite. El gobierno ha destacado insistentemente el crecimiento de las reservas internacionales, producto de una etapa extraordinaria en el mundo entre la oferta y la demanda, originada por el impulso de China. Son esas reservas que pasan los 8.000 millones de dólares, las que también son utilizadas con la asignación de dineros a YPFB estatal y al sector de energía eléctrica. Empresas que era de Gonzalo Sáenz Lozada, todos tienen que volver a manos del Estado boliviano.
Por varios factores, la estabilidad económica en estos años es un dato necesario de mencionar. Un crecimiento promedio del 3% y estabilidad financiera forman parte del glosario. Sin embargo, entre las tareas pendientes para el gobierno está el control del dinero generado por el contrabando y el narcotráfico, que logran burbujas artificiales de sobreprecios en algunas regiones, encareciendo los costos de vida. Luchar contra el contrabando es defender el mercado interno y especialmente los productos nacionales. El gobierno y la economía. Bueno, para algunos economistas el modelo estatista en la economía persigue el control total. Para otros no es comprensible aún el rol estratégico de la participación del Estado. Y aquí en Bolivia, ¿no es cierto?, es el Estado el que está asumiendo gradualmente el control total de la economía, que nos contradecimos cuando estamos diciendo hay garantías para el capital privado, cuando en realidad no hay ninguna garantía. El Estado boliviano no es un buen administrador porque en todo el proceso del neoliberalismo, el llamado neoliberalismo, se ha desmontado el aparato burocrático estatal. Porque las empresas estatales han estado siempre sujetas al manoseo político. Que las empresas estatales siguen manejadas, como fueron en el pasado, con criterios políticos y que en última instancia se convierten básicamente en agencias de empleo. Entonces, a ratos se siente que las decisiones sobre presencia estatal en la economía son decisiones más políticas, o sea, más populistas, que intervenciones estratégicas. Vamos a comenzar en El Abogado del Diablo conversando con nuestros invitados especiales. Don Oscar Cámara, por favor, ¿el Estado es un buen o es un mal administrador de empresas? Es un buen administrador, pero es necesario, antes de contestarle a Jimena, hacer una aclaración. No es el gobierno en la economía, es el Estado en la economía. Esa es la definición exacta. ¿Por qué el Estado se convierte en un actor principal de la economía de este país? Porque el Estado tiene la posibilidad de diseñar políticas públicas globales para el país en su conjunto, mientras que el empresario solo se aboca a producir en el rubro en el que está incorporado. Por eso es importante definir que el Estado debe ser el actor principal de la economía de este país. La misma pregunta para don Samuel Doria Medina, por favor, ¿es un buen o mal administrador de empresas? A ver, yo creo que este es uno de los temas fundamentales de nuestro desarrollo. Lastimosamente, a lo largo del último siglo, hemos ido como movimiento pendular de un extremo al otro extremo. Solamente tomo el ejemplo de los hidrocarburos. 3 veces se ha entregado totalmente los hidrocarburos al capital transnacional y 3 veces ya hemos nacionalizado. Si no resolvemos los bolivianos este tema y logramos un punto que sea aceptado por todos, vamos a seguir pasándonos de gobiernos que nacionalizan, gobiernos que después encuentran las arcas de las empresas vacías y que tienen que requerir el capital extranjero. Y además creo que es un momento muy oportuno para discutirlo, porque justamente la semana pasada uno de los pocos países que tiene un Estado muy grande como es Cuba ha tenido una confesión muy importante de Fidel Castro. Fidel ha dicho: este sistema no funciona ni siquiera en la isla. Y conocemos que en Cuba se ha privatizado el sector agrícola, se está en este momento privatizando los ingenios azucareros, se está privatizando hasta las peluquerías. Hay una reestructuración de la economía peruana. Hoy hemos conocido la noticia de importantes reducciones de personal, algo que era impensable en Cuba. Entonces creo que este es un debate muy importante. Y lo que a mí más me preocupa es de que en Sucre teníamos un ejemplo no solamente importante para Bolivia, sino para el continente. Teníamos una combinación muy interesante, teníamos una empresa mixta donde había capitales públicos, donde había capitales privados y participación indirecta internacional.
esa era una alternativa muy interesante que ha funcionado de manera eficiente. Entonces, creo que si no hacemos un esfuerzo los bolivianos y logramos salir de los extremos de capitalizar todo o de nacionalizar todo, vamos a seguir permanentemente en este absurdo, y con eso termino, Jimena, de que los bolivianos estamos permanentemente y al mismo tiempo construyendo y demoliendo el Estado boliviano.